Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina de Biblia en Contexto y hemos estado dando un curso de soteriología que es la doctrina de la salvación. Y el día de hoy nos corresponde la clase número 3, la doctrina de la elección. Todo el mundo cree algo acerca de la elección porque es una doctrina de la cual no nos podemos deshacer porque verdaderamente está en las páginas de la Biblia. Ahora, lo que crean acerca de la elección será un problema. Sobre todo aquellos que creen que la salvación se pierde, ellos van a explicar la elección de muchas maneras. Pero históricamente, desde el punto de vista arminiano, desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista del universalismo, ellos tratan de explicar la elección de diferentes perspectivas. Y así que tenemos dos tipos de elecciones que van a ser contrarias a la voluntad de propósito de Dios y voy a presentarlas a continuación. En primer lugar, tenemos la elección universal. El doctor James Orrick dijo que la elección universal fue definida por un pastor en 3 cláusulas. Número 1, Dios votó por ti, dicen ellos, al momento de elegir. Segundo, Satán votó en contra de ti. Queda un solo voto y el otro voto lo tienes tú. O sea, él definió en 3 cláusulas o en 3 oraciones lo que él entendía por elección universal. Y que el hombre tiene un gran chance de salvarse siempre y cuando utilice ese voto a favor de sí mismo. Juntamente con el voto de Dios serán mayoría y todos van a ganar. Hay un problema con esta elección universal desde este punto de vista, porque básicamente lo que dice es que Dios en Cristo eligió salvar a todo el mundo, proveyó un chance para todo el mundo y todo el mundo puede salvarse. El problema es que si es así, Dios está fallando porque no todos se están salvando ni todos se han salvado y contradiría la escritura cuando dice en Mateo 7:14, el mismo Señor Jesucristo dijo que ancha es la puerta y angosto es el camino y pocos son los que hallan el camino o la puerta que los lleva a la vida. Mateo 7:14. En pocas palabras, el Dios de los que afirman la elección universal es un Dios de poder fallido, porque Él quiere salvar. Él está intentando salvar, pero falla, no puede, porque muchos están votando en su propia contra, no están eligiendo a Dios. Entonces ese es el problema. El segundo tipo de elección que abrazan los arminianos es la elección condicional. ¿Qué dice este tipo de elección? Bueno, Dios elige basado en que vio de antemano quién iba a creer y arrepentirse. Ellos también le llaman la teoría del túnel del tiempo. ¿En qué consiste esto? Bueno, que Dios, como es omnisciente, Dios miró hacia el futuro y dijo, oh, allá está Winston. A Winston cuando le prediquen, este se va a arrepentir, este va a creer. Y como yo puedo ver de antemano las acciones de los hombres futuros, en el futuro, yo veo que Winston va a responder al evangelio. Y como va a responder en fe y va a responder arrepintiéndose, yo a él lo voy a elegir. Y entonces me envía el predicador para que me salve. Es la manera como Dios elige. Esto constituye un problema porque si Dios dejara la elección en manos nuestras, nosotros nunca escogeríamos a Dios desde nuestra naturaleza caída, puesto que siempre escogeríamos lo que nuestra naturaleza caída es. Ya eso lo hemos probado cuando hablamos del libre albedrío. Nosotros no negamos que tenemos un libre albedrío, pero elegimos lo malo. Así como el perro elige la carne en vez de las verduras. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Nosotros elegimos el pecado y no elegiríamos a Dios porque Dios pertenece a otro tipo de naturaleza, la naturaleza espiritual, y nosotros no elegiríamos algo que sea contrario a nuestra naturaleza. Eso ya lo hemos explicado. Segundo, esta doctrina de la elección desde el punto de vista condicional haría imposible que Dios intervenga en la salvación del hombre en la elección. O sea, Dios no está interviniendo, es el hombre el que está decidiendo, es el hombre el que está arrepintiéndose. Y peor aún, esta teología o esta doctrina hace depender a Dios del hombre. Es decir, Dios escoge, pero Dios no escoge primero. El que escoge es el hombre y Dios vio, el hombre me escogió, el hombre me aceptó, entonces yo lo voy a escoger. Hace depender a Dios del hombre. Y por supuesto el problema es que minimiza a Dios. Si lo podemos resumir con una sola frase, diríamos entonces que Dios sería un Dios reaccionario. El Dios de los que creen en la elección condicional sería un Dios reaccionario y que no tiene ningún propósito ni plan. Es decir, Dios vio de antemano lo que iba a ocurrir. Como Dios vio, entonces Dios reacciona a una acción que primero ocurrió según su conocimiento previo. Entonces Dios es reaccionario. Dios reacciona, pero no tiene un plan. Él no tiene un plan, él se asoma y dice, oh, mira, por el túnel del tiempo Dios ve y dice, oh, aquel me va a elegir, aquel me va a decir que no, aquel no lo elijo, pero aquel que veo que se está arrepintiendo de antemano, a este yo lo voy a elegir. Y entonces Dios, basado en la circunstancia, basado en la condición, va a elegirme. Entonces Dios es un Dios reaccionario
que está reaccionando o respondiendo a la acción que yo hice primero. Por lo tanto, Dios depende del hombre o de la decisión del hombre, y jamás podremos decir que escogimos a Dios porque Él nos escogió primero, sino a la inversa. Dios me escogió porque yo lo escogí primero. En ese sentido, la gloria sería para mí, para el que eligió a Dios primero. Es un gran problema, presentan a un Dios reaccionario. Entonces, si la elección no es universal ni tampoco es condicional, ¿qué tipo de elección es la que presenta la Biblia? Bueno, la elección incondicional es el tercer tipo de elección y es el único tipo de elección que aparece en la Biblia. Vamos a tratar de definirlo desde las páginas de la Biblia, porque no es una idea que nosotros tenemos, sino que esto viene de la Biblia. Veamos una definición desde la Biblia que dice: Dios decidió antes de haber creado cualquier cosa o a cualquier persona que Él escogería o elegiría a algunos humanos, no a todos, porque sería universalismo y Dios no está eligiendo a todos, sabemos que muchos ya han muerto sin Cristo. Elegiría a algunos humanos, ¿para qué? Para adoptarlos como hijos suyos, para adoptarlos como sus propios hijos. Dios no vio ninguna condición en esos humanos para escogerlos. Lo hizo por el solo afecto de su voluntad. Y como ya vimos anteriormente cuando vimos la soberanía de Dios, ¿cuál tipo de voluntad? La voluntad de propósito. El Dios nuestro no es un Dios que improvisa o que se guía por la suerte y que está basado en las circunstancias y las decisiones de los hombres. No, el Dios nuestro es planeado, es organizado, tiene un propósito, tiene una voluntad de propósito que además es inmutable e inquebrantable, y basado en su voluntad, Dios planeó para su propia gloria, y por el solo afecto de su voluntad de propósito, Él decidió escogerse a un pueblo para sí. De hecho, el nombre Jesús, cuando el ángel habló con María, dice: llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando Juan Bautista dijo, ya voy a adelantarme de una vez a una objeción, porque algunos van a decir sí, pero Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Cristo quitó el pecado del mundo, todo el mundo se salvaría. Ese es universalismo. ¿Qué quiso decir Juan entonces? Bueno, que la novedad, el plan de Dios ahora también tenía que ver con la salvación, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, para las naciones del mundo. Eso es lo que quiere decir. Por eso Juan Bautista pudo decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ahora los planes de Dios se iban a cumplir en las naciones del mundo, como estaba prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Jesús era la simiente de Abraham, y en Cristo se iban a bendecir a todas las naciones de la tierra, ofreciendo la salvación a todo el mundo, a toda criatura, y cumplir el propósito de todas partes del mundo, a toda lengua, nación y tribu. Cristo iba a hacerse un pueblo para sí, no solamente de la nación de Israel, que habían convertido a Dios en un Dios exclusivo. Entonces, basado en esta definición, vamos a ver lo que la Biblia realmente dice. Mantengan esta definición y vamos a ver lo que dice. Veamos Efesios 1 de 3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes o en los lugares celestiales. Noten ustedes algo muy importante, porque la bendición espiritual de la que habla el apóstol Pablo está asociado precisamente a la elección. Desde los lugares celestiales Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Dios nos bendijo en tiempo pasado, desde la eternidad, desde el cielo, en Cristo. Ya Dios preveía que Cristo vendría, y según dice el apóstol Pablo aquí, nos escogió en Él, es decir, en Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto es muy importante porque ha salido una nueva teología respecto a esto, y dicen: bueno, Dios elige cuando la gente está en Cristo. Cuando una persona está en Cristo, entonces ahí Dios es que lo elige. Pero eso no es correcto, porque aquí dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, y no necesariamente después. Cuando decimos que sea Cristo, entonces ahí es donde Dios me elige. Eso sería ir en contra de las Escrituras, y sería agregarle a la Escritura lo que no dice. Ahí dice que desde el cielo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué sentido? En que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Lo que Dios hizo fue que nos escogió a nosotros, porque dijo: necesito a un pueblo, o quiero crearme mi propio pueblo. Pero este pueblo no calificaba, porque todos éramos pecadores, todos merecíamos la justicia de Dios, todos merecíamos el juicio de Dios. Pero Dios diseñó un plan, que fue enviar a Cristo, y que en Cristo entonces nosotros pudiéramos recibir lo que Cristo es, uniéndonos a Él en todo lo que Cristo es y lo que Cristo significa, y así poder transmitir la justicia que Cristo logró en la cruz del Calvario a nosotros, su santidad, su perfección. Eso es lo que va a decir este pasaje.
Y entonces, basado en esto, Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí no está diciendo que hay que ser santo y sin mancha delante de Él para ser salvos o para ser escogidos. Muchos lo entienden así, pero eso tampoco es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje lo que está diciendo que la elección de Dios tenía el propósito de que cuando Dios, después que me elija, Él me va a llamar a mí, que voy a ser santo, y me va a llamar sin mancha o sin culpa o sin arruga o sin ningún tipo de pecado. Pero ¿cómo es eso posible? A menos que la santidad y la perfección de Cristo me haya sido transferida a mí o al elegido, al escogido. Eso es lo que quiere decir. Y dice que también lo hizo en amor, habiéndonos predestinado. Nadie puede deshacerse del tema predestinación. ¿Por qué? Porque está en la Biblia y se repite muchas veces. Habiéndonos predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, escuchen, según el puro afecto de su voluntad. No porque yo quise. ¿No ven? Por eso no puede ser condicional. Dios ve quién elige, Dios quien tiene fe, por eso es condicional. Dios ve primero la fe y el arrepentimiento antes de elegirte, pero aquí no, aquí dice que es según el afecto de la voluntad de Dios que somos elegidos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios hizo eso para la gloria de su gracia. O sea, para que la gente pueda apreciar la gracia de Dios, con la cual nos hizo. No nos merecíamos nada, merecíamos el juicio de Dios. Y Dios nos eligió aún no mereciéndolo, por eso es gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo está ligado a la gracia, ya segunda vez que dice gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, no la mía, según su beneplácito, según lo que a Él le place, según lo que Él quiere, el cual se había propuesto en sí mismo, vean, propuesto, voluntad de propósito, de reunir todas las cosas en quien, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, dice Pablo, hablando Él en representación de los judíos, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados la segunda vez, conforme al propósito, voluntad de propósito inquebrantable, inmutable de Dios. Recuerden que Dios tiene dos voluntades, vean la clase anterior de soberanía de Dios. La voluntad declarativa, la voluntad permisiva, o la voluntad de mandamientos, que puede ser quebrantada, que puede ser alterada, o sea, por el hombre puede pecar, gracias a esa voluntad el hombre puede pecar, pero Dios también tiene una voluntad de propósito o una voluntad decretiva. Esa voluntad decretiva o voluntad de propósito es inmutable y es inquebrantable, y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. O sea, dice que según el beneplácito en el cual Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o el propósito o el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Noten que es solo para la gloria de Dios. Si yo juego algún papel en esta elección, la gloria no es para mí, pero la gloria no es para Dios, la gloria sería para mí. Y ahí está el problema. La gloria es para Dios, es para la gloria de su gracia, es para la gloria de Dios. De Dios es solamente la gloria. El hombre no toma nada ni ninguna parte en la gloria de Dios. Dice Pablo, nosotros, es decir, Él en representación de los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, no solamente para nosotros, en Él también vosotros, ustedes a quien Él está escribiendo, en este caso a los efesios, que eran griegos, que eran gentiles, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué dice hasta la redención de la posesión adquirida? Porque nosotros, la garantía de que Dios va a poseernos como su propiedad el día final, es porque nos ha depositado el Espíritu Santo, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y arra significa un adelanto, como dicen en inglés, un down payment, un pago por adelantado. Dios pagó por su propia cuenta, para su propia gloria y para maximizar su gracia. Con el Espíritu de Dios nos dio un adelanto de que al final va a llevar a cabo la salvación desde su voluntad de propósito, y nosotros vamos a ser poseídos por Dios como la herencia de Dios para su propia gloria. Qué maravilloso es esto. Eso es la elección incondicional
para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, para gloria de la gracia de Dios, por el puro afecto de la voluntad de Dios, por el puro amor en Cristo Jesús. O sea, hay un plan y por eso somos bendecidos desde los lugares celestiales. Qué maravillosa promesa, y esto es incondicional. Aquí yo no veo ninguna condición. Noten ustedes lo que dijo Pablo en Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean ustedes la relación de familia entre Cristo y nosotros. Nos llama a nosotros hermanos de Cristo, pero dice que Dios antes, a los que antes conoció, esto se llama predestinación, conocer, también los predestinó. Ese conocimiento previo, desde la omnisciencia de Dios, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es lo que yo estoy diciendo, lo que dice también Efesios, que nosotros llevamos la imagen de Cristo. Lo que Cristo es, somos los creyentes también, en algún sentido, porque Cristo transfirió su perfección y su santidad en nosotros. Y Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve como a Cristo mismo. Hay una unidad perfecta entre Cristo y los cristianos, los creyentes, los escogidos de Dios. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, es decir, a estos cristianos, a estos también llamó. Primero los predestinó, luego los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto se le conoce como la cadena de oro. Es una cadena inquebrantable. Usted no puede quebrantar esto. Si Dios predestinó, ¿por qué predestinó? Porque nos conoció primero. Y como nos predestinó, entonces se dispuso a llamarnos, no porque vio algo en nosotros. Y a los que llamó, a estos que llamó, los justificó, es decir, los declaró justos por los méritos de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean ustedes cómo Pablo ve esto como un hecho ya del pasado, porque esto se va a llevar a cabo porque tenemos el Espíritu de Dios como un adelanto. Y está ligado a la voluntad de propósito de Dios y no puede ser quebrantada, y por eso Pablo puede hablar en tiempo pasado como un hecho que ya ocurrió desde la voluntad de propósitos de Dios. Qué maravillosa promesa. Veamos lo que dice Mateo 11:25. Jesús dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo o te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Niños es una referencia a sus discípulos, a sus escogidos. Sí, Padre, porque así te agradó, porque fue la voluntad de propósitos de Dios. Dios, ¿qué hizo Dios? Escondió el misterio de la elección del evangelio del reino de Dios para los sabios y los escondidos del tiempo de Cristo, y se los reveló a la gente campesina, a los discípulos, a aquellos que Jesús se refiere como los niños o los hijos de Dios, como dice el griego también. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que Dios tenía un plan, y noten ustedes, Jesús está dándole gracias a Dios y alabándolo por esa voluntad de propósito de Dios. Muchas veces nosotros no podemos entender cómo es que Dios escondió esto de los sabios, de los entendidos, y después los va a juzgar. Bueno, Pablo va a responder a eso más adelante. Después los va a juzgar porque no respondieron cuando él mismo planeó que no entendieran, que no vieran, y les escondió eso a ellos. Mucha gente acusa a Dios de estas cosas, pero Dios es un Dios de voluntad perfecta, de voluntad declarativa, pero también de voluntad decretiva, y eso así Él lo decretó. Y Cristo, esto debería ser un motivo, al igual que fue motivo para Cristo, de alabar a Dios, de engrandecer a Dios, de darle gracias a Dios, porque Él escondió esas cosas de mucha gente, los sabios y los entendidos, y se las dejó, se las dio, se las reveló a los niños, a su pueblo escogido. Qué maravilloso. Veamos lo que Pablo dice. Este es un capítulo bastante largo, voy a tratar de no detenerme, pero ustedes pueden también leerlo en su casa. Es un capítulo largo y muchos han tratado de criticar este texto y decir, no, esto no está hablando de la elección, de la salvación. Ustedes pueden encontrar muchos argumentos en contra de esto, pero esta es la interpretación apostólica con su autoridad de apóstol del apóstol Pablo, porque muchos lo que hacen es irse a lo que ocurrió en el pasado de lo que Pablo está diciendo aquí para tratar de distraer la interpretación apostólica desde su autoridad apostólica que Pablo está haciendo. Noten ustedes lo que dice Pablo: verdad digo en Cristo y no miento.
Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, Pablo está hablando por el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, esto es maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, atento a esto, bendito por los siglos, amén. Ahora noten ustedes lo que va a decir Pablo. No que la palabra de Dios haya fallado, es decir, las promesas, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Está aclarando un mito de que no, soy judío, soy salvo. No. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, ahí está la promesa, te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, vuelve a aclarar, a desmitizar, a quitar el mito que existía, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Estos son los verdaderos escogidos de Dios. Porque la palabra de la promesa es va Pablo ahora a argumentar con base bíblica. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, voluntad, propósito de Dios, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, es decir, sino por Dios, ¿no? O sea, por eso que pone el apóstol Pablo aquí, no habían hecho ni bien ni mal. La elección condicional dice, no, Dios primero ve si tú vas a responder al evangelio, si tú vas a arrepentirte, si tú vas a creer, y con base en eso te va a elegir. Pero aquí dice que no es así. Cuando estos ni siquiera habían nacido, no habían hecho ni mal ni bien, Dios, ¿qué hizo Dios? Los eligió, o eligió a uno, pues, de ellos. Ese es el punto aquí. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios. ¿Ve? Por eso dice aquí, no por las obras, sino por el que llama. O sea, causa de Dios, que es el que está llamando. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Obviamente que esto tiene una connotación nacional, está refiriéndose a la nación de Israel. Pablo está interpretando respecto a la elección con lo que tiene que ver con la salvación. Noten ustedes lo que dice al principio y lo que va a decir en el medio y lo que va a decir al final. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, porque la elección en aquel entonces tenía que ver con servicio. Porque la elección en el Antiguo Testamento hay muchísimos textos, creo que hay como 300 textos para ser exactos más o menos, que hablan de la elección y tiene la connotación de elegir para servir, para un oficio, para aquello y lo otro, pero también para la salvación. Pablo está usando esto refiriéndose al servicio, pero lo está llevando a un terreno de la soteriología o de la salvación. Noten ustedes lo que va a decir. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Aquí está el punto. Oh, Dios es injusto porque amó a uno y aborreció a otro. Y dice Pablo de una vez, dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de quién, de Dios, depende de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra, por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿No es él el soberano? ¿No es eso lo que enseñamos en la clase anterior? Que Dios es el soberano de todo. ¿Quién puede controlar a Dios? Ah, pero va a haber gente que va a reaccionar a toda esta teología. Fíjense lo que van a decir. Pero me dirás, a Pablo también hubo gente que reaccionó a lo que él estaba diciendo. Y de una vez él se adelante. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué pues Dios va a castigar a aquellos a quien él no eligió? Eso es lo que muchos dicen también. Porque Dios ha de juzgar o castigar a aquellos a quien él no eligió. Que los dejó pasar allí. Les pasó por alto. ¿Por qué pues inculpa? Y dice Pablo, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Es decir, la voluntad de propósito, porque la otra voluntad de declarativa o la voluntad de mandamientos puede ser resistida, pero la voluntad de propósitos no puede ser resistida. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero Pablo ahora se va a adelantar a responder y va a decir, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Me gusta la versión en inglés que dice to answer back to God. O sea, para
responderle de vuelta a Dios, para replicarle a Dios. ¿Quién eres tú para decirle, oye Señor, ¿por qué me vas a condenar a mí cuando a mí no me elegiste? Elegiste a aquel y a mí no me elegiste. Qué injusto tú eres. ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? Algunos dicen, entonces somos títeres de Dios, dicen algunos. Somos marionetas. No, somos peor que eso. Por eso Pablo va a decir, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Dice Pablo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, se llama predestinación. ¿Para qué? Para gloria, para la gloria de Dios, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia, esto es decreto, voluntad de propósito, su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejante. La justicia que es por fe, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión, refiriéndose a Cristo, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto es todo el capítulo 9, y yo recomiendo que lean toda la carta a los romanos, lo que Pablo está diciendo, no solamente el capítulo 9. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo Pablo con toda esta lectura? Que el verdadero evangelio respecto a la elección incondicional, nos va a dejar a nosotros un sabor amargo. Al hombre que quiere ofrecer, nosotros creemos que tenemos algo que ofrecerle a Dios bueno, porque la sociedad nos tiene configurado así. Nosotros funcionamos con un sistema llamado el sistema de la meritocracia, es decir, recibimos lo que merecemos, y entonces nosotros creemos que podemos ganar el favor de Dios decidiendo, mereciendo, y merecemos de Dios algo como que si Dios nos debiera algo. Lo que nos está diciendo el pasaje aquí, que Dios no nos debe a nosotros nada. Si una sola cosa Dios le debe a toda la humanidad, se llama su justicia, su ira, su juicio, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que es un tema de Pablo en la carta a los romanos. La justicia de Dios se revela desde el cielo, y la ira de Dios se levanta o se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque aman el pecado. Ese es el punto aquí. Pero Dios decidió incondicionalmente, cuando nadie ha hecho nada bueno o malo, incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo, Él decidió elegir a aquellos que merecían, ¿qué cosa? La justicia, la ira de Dios y la condenación eterna. De todos ellos escogió un grupo y les aplicó misericordia, les aplicó gracia, les aplicó su amor y decidió perdonarles la deuda. Dios no tiene deuda con nosotros más que su justicia y su ira y su juicio para con nosotros. Nosotros estamos en deuda con Dios porque estamos en pecado y hemos sido hallados faltos o destituidos de la gloria de Dios, y amantes del pecado y amantes de nuestra propia naturaleza caída. Así que lo único que Dios tendría que darnos a nosotros es su justicia, su juicio y la condenación eterna. Pero eso es lo que significa gracia, favor no merecido. Yo no merezco nada, Dios me escoge por su gracia, como dice Efesios 1. Yo no merezco nada, Señor, merezco el castigo, merezco la condenación eterna. No, pero a ti, ¿sabes lo que voy a hacer contigo? Te voy a perdonar la deuda, te voy a dejar libre. Te voy a perdonar no por ti, sino por los méritos de mi Hijo. Eso es misericordia. Dios no me castiga, me da su amor, me da su misericordia. El castigo lo paga Cristo por mí. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí desde su autoridad apostólica, usando una elección de servicio para llevarlo a términos de elección respecto a los judíos y gentiles que en Cristo alcanzan la salvación por la sola misericordia de Dios, y que aunque nos deje esta decisión de Dios un sabor amargo o una reacción como de injusticia, bueno, eso significa más bien que estamos en el evangelio correcto. Voy a responder a las objeciones. Ya el video se me hizo muy largo, pero vamos a responder a 4 objeciones, las vamos a resolver.
un arminiano, diría así: la elección incondicional no puede ser verdadera. ¿Por qué? Va a dar 4 razones. Número 1, porque cualquiera que quiera ser salvo puede serlo. Por eso la Biblia dice: cualquiera pueda venir, o venga el que tiene sed. Segundo, Dios no se deleita en la destrucción de los impíos. Ezequiel 33:11. Quiero yo la muerte del que muere. De ninguna manera. Dios no se deleita en la destrucción de los impíos, sino que desea que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, como dijo Pablo en Hechos 17. Objeción número 3. Debemos predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Si Dios solo ha planeado salvar a algunos, ¿por qué debemos predicar y orar por todos? No podemos entonces ni predicar ni orar. Otra objeción que vamos a responder. Elección y predestinación son términos ideados por los calvinistas. ¿Para qué? Para causar confusión, causar división y justificar la falta del celo evangelístico. Es que no quieren evangelizar. Este hombre ignora que los más grandes misioneros de la historia, los más celosos por el evangelismo, han sido calvinistas. Charles Spurgeon, nombremos a todos los que ustedes quieran. Podemos hacer una lista. Todos ellos han sido calvinistas. Su celo por evangelizar, por predicar la palabra de Dios, por fundar misiones, plantar iglesias, ha sido increíble y está marcado en la historia. Pero bueno, vamos a dar a las objeciones y voy a utilizar las respuestas que da el doctor Randy Seaver para estas objeciones. Entonces, la primera es: cualquiera que quiera ser salvo puede serlo. Cualquiera puede venir. El auténtico cristiano nunca niega. Objeción, respuesta: el auténtico cristiano nunca niega que Dios ha extendido una oferta gratuita de misericordia en Cristo a todos los que escuchan el evangelio. Negar que cualquiera puede venir es negar las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Salmo 14 del 1 al 3, Romanos 3:11, Salmo 58, 3 al 5, Juan 3 del 1 al 3. Y eso es lo que Dios hará por amor de sí mismo y para su propia gloria. Eso es así. Ok, segunda objeción: Dios no se deleita en la destrucción o en la muerte de los impíos, Ezequiel 33:11, sino que desea que todos los hombres se arrepientan. Bueno, la pregunta que hay que hacer es: ¿ha querido Dios salvar a todos los hombres? Ya que la Biblia enseña claramente que el plan o propósito de Dios siempre se cumple. Isaías 46 del 10 al 11, lean esos capítulos. Daniel 4:35, Proverbios 19:21, Salmo 115:3. Los propósitos de Dios, desde su voluntad decretiva, desde su voluntad de propósito, se van a cumplir. Debe quedar claro entonces que Él no tuvo la intención de salvar a todos, porque si no, Dios estaría fallando. Muchos no están salvos, ya se murieron y no se pudieron salvar. Si lo hubiera hecho, todos serían salvos. Caeríamos en el universalismo. Por otro lado, la Biblia establece el propósito electivo de Dios, según el cual Él llama y salva a sus escogidos. Lo que ya les he presentado: Romanos 8:28 al 30, Romanos 9:11, Efesios 1 del 4 al 5, Efesios 1 del 9 al 11, segunda de Timoteo 1:9. Tercera objeción: debemos predicar el evangelio a todos. Si Dios solo ha planeado salvar a algunos, ¿por qué debemos entonces predicar y orar por todos? Dios nos ha ordenado, esta es la respuesta: Dios nos ha ordenado a predicar a cada criatura y orar por su salvación. Los cristianos no somos gobernados por lo que Dios ha planeado, que es un misterio para nosotros. Nosotros no sabemos lo que Dios ha planeado. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Entonces, ¿por qué somos elegidos? ¿Por lo que Dios ha planeado? No, nosotros somos elegidos por lo que Dios ha ordenado. Dios ha ordenado usar medios para cumplir sus propósitos, entre ellos orar, entre ellos predicar, según Romanos 10:14 al 15. ¿Cómo creerán si no hay quien vaya a anunciarles el evangelio de salvación? ¿Cómo creerán si no hay quien vaya? Si no hay quien les anuncie, si no hay quien les predique. Romanos 10:14, 15. Dios no salva a las personas aparte del uso de los medios que Él mismo diseñó. La predicación del evangelio es uno de los medios que Dios ha ordenado para llevar a los elegidos a la fe en Cristo. Como no sabemos quiénes son los elegidos, debemos predicar y debemos orar por todos. El propósito principal de presentar el evangelio es que podamos glorificar a Dios en nuestra obediencia y fidelidad a Él, a Dios. Así, ¿por qué predicamos y por qué oramos? Porque si ya Dios eligió a quienes se iban a salvar,
porque Dios salva por medio de esos métodos. Somos instrumentos o medios de gracia por medio de los cuales Dios salva a los hombres. Y Dios ha ordenado que oremos y Dios ha ordenado que prediquemos. La cuarta objeción: la elección y la predestinación son términos ideados por los calvinistas, que son unos satánicos para causar confusión, división, justificar la falta de celo evangelístico, etc. Todo cristiano, esta es mi respuesta y la respuesta también de Randy Seaver, todo cristiano que haya estudiado cuidadosamente la Biblia debe creer en la elección y la predestinación. No hay manera de deshacerse de estas doctrinas. Estas son palabras bíblicas. El problema es si la elección es condicional, basada en la fe o en la fe previsora. Dios vio por el túnel del tiempo, vio quién iba a creer, vio quién iba a arrepentir, vio quién iba a responder, y Dios reaccionó a eso. Ya hemos argumentado que eso es un problema porque presenta a un Dios debilucho, a un Dios reaccionario, a un Dios que improvisa, a un Dios sin propósito alguno. O debemos creer verdaderamente que la elección es incondicional, basada en el propósito de Dios para su gloria, según el afecto de su voluntad y para su honra. Ustedes deciden. Conclusión: la elección universal y condicional presentan un Dios de poder fallido y reaccionario, que reacciona o responde a lo que el hombre haga primero. Que está intentando, este Dios de ellos está intentando salvar a todos o tratando de salvar a todos, pero falla. A todos en el caso del universalismo, o a algunos en el caso de los arminianos. Pero Dios no puede salvarlos porque el hombre no puede elegir. Mientras que la elección incondicional presenta a un Dios planeado, a un Dios de propósitos muy definidos, que lleva a cabo exitosamente lo que se propone y que lo hizo con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que lo hizo para su propia gloria y su propia voluntad y su voluntad de propósito, su voluntad declarativa, pero su voluntad decretiva y su voluntad de propósito y su voluntad decretiva o de propósitos jamás puede ser quebrantada porque es inmutable. La única opción que tenemos es que abracemos la elección incondicional que Dios verdaderamente ha planeado desde sus propósitos eternos, desde los lugares celestiales en Cristo Jesús, para llamar para sí a un pueblo, que es lo que significa Jesús. Salvó a su pueblo efectivamente, con eficacia, con eficiencia, de sus pecados. Bendiciones. Recuerden que pueden estudiar teología visitando encontexto.net. Encontexto todo pegado.net. Ahí se los dejo en la descripción.